días, hoy es el Día de la Madre, felicidades a todas las madres del país, las que aún lo tienen que aprovechen porque hay algunos que ya no las tenemos, pero siempre van a estar en nuestros corazones y tengo la finca de mi vieja y de mi abuela allá en el fondo, así es que nada, creo que para las madres olimperas es un fin de semana bueno, siempre es bueno no perder de visitante el clásico, principalmente los que se juegan en la olla porque definitivamente tienen un sabor especial. Y es para mí tuvo mucho más especial que otro. Particularmente en los últimos años prefería no irme a ver los partidos clásicos justamente por lo que ocurrió al final de este partido que no fue diferente a otros. La prensa es como que quiere pintar un poco que solamente en estos tiempos, que post pandemia, no, gente. Siempre hubo problemas en los clásicos. Es histórico. Es así y va a seguir siendo así mientras se tengan a dos hinchadas organizadas. En este caso creo que la gente de la barra del 79 del Olimpia tuvo menos culpabilidad porque al parecer que hay una interna feroz en la hinchada de Cerro Porteño. De hecho, porque digo que es un clásico muy especial para mí, porque al no encontrar las entradas para ir a ver a Olimpia, por supuesto, en la gradería sur donde estaban los olimpistas, bueno, me atreví a comprar las graderías norte de Cerro Porteño, que fueron las que conseguí a última hora. En este caso me fui acompañado de una persona quien también se animó a hacer el desafío de ir a ver un partido de Olimpia, como dos olimpistas enfermos, pero que al final la historia no fue tan complicada como creíamos, principalmente porque no llevábamos nada que pudiera considerarse de que éramos olimpistas. Nos fuimos hacia la Galería Sur pensando de que de alguna forma íbamos a poder ingresar al estadio, pero evidentemente no pudimos porque ahí era con entradas físicas y nos tuvimos que mover desde el sur hacia el sector norte, donde estaba la hinchada de Cerro, que tiene las graderías altas y la gradería baja, que es donde se concentra la mayor cantidad de los barras, en realidad el 100% de los barras de Cerro Porteño. Fue la primera vez que me fui al estadio de Cerro Porteño, fue una experiencia linda, un estadio donde no es tan cómodo el lugar donde estuvimos, no sé si los demás sectores de alguna forma sean así, parece como que preferencia es un poco más cómodo que el lugar donde nosotros estuvimos y evidentemente eso tiene que ver un poco con el poco espacio también que tenían ellos para realizar estos trabajos. Ni qué decir, evidentemente tendríamos que hacer algunos jueguitos o algunas cositas o hacer acting para poder pasar desapercibidos, porque en algunos momentos es como que te sentís un poco que la gente te mira porque éramos dos que no teníamos absolutamente nada de azul, no teníamos nada que podía decir que éramos olimpistas, pero también no teníamos nada que pueda decir que seamos cerristas. O sea que, bueno, una vez que el partido estaba en la previa, sale el arquero de Olimpia Olveira, sale a hacer el precalentamiento, que lo hace hacia el sector norte, donde está la hinchada de Cerro, por supuesto no fue bien recibido, y después el ingreso de los equipos fue una fiesta muy interesante, por supuesto tuvimos que tirar papelitos y hacer todo lo que teníamos que hacer. Al fin y al cabo, lo más importante de todo esto es que yo noté a una hinchada de Cerro Porteño, principalmente en el inicio del partido, cuando se hacía la presentación de los equipos, en donde solamente dos jugadores fueron aplaudidos realmente de manera importante, que fueron Jan, que creo que está perdiendo un poco ese nivel de ídolo que lo estaban poniendo por los últimos errores, que también es normal que eso ocurra, pero en el caso del otro jugador es Diego Churín quien recibió la mayoría de aplausos y bueno, hay que decir que Churín de alguna forma representa un poco el hecho de tener un poco más de sangre a este equipo que le falta mucho al de Cerro Porteño. En el lado de Olimpia, en la decisión inicial del técnico, por supuesto que siempre hay, cuando uno ve la elección de jugadores que realiza Diego Aguirre,
nosotros nos damos cuenta de que está equivocado y que hay muchas cosas que no están bien. Pero evidentemente mientras sigamos teniendo a este presidente, Diego Aguirre va a seguir siendo técnico de Olimpia, a no ser que empiecen a tener resultados catastróficos que principalmente se tendrían que dar en los partidos de Copa venideros, que el próximo lo jugamos de visitante contra Patronato, y ahí veremos de qué está hecho Diego Aguirre y si realmente puede empezar a poner mejores equipos desde el inicio. El tema de que Zabala juegue como volante por izquierda y que lo haya hecho jugar al Tito Torres de entrada, siendo que este venía de un cuadro de chikungunya muy fuerte y evidentemente no estaba en ritmo todavía. Convengamos, Tito Torres es un jugador que últimamente quizás ya no está cumpliendo como nosotros querríamos que cumpla. No voy a decir que Tito Torres no es un gran jugador, ganó muchísimos campeonatos con la Olimpia, pero evidentemente Zabala es el que mejor está para jugar con lateral izquierdo. El que estamos hablando del equipo y hablamos un poco de lo que es Tito Torres, evidentemente una columna vertebral con por lo menos en dos sectores, en la defensa y en el medio campo. En la defensa con Antolín, con toda su experiencia, y con Richard Ortiz, que de nuevo, hay que decirlo, se comió solito el clásico. Richard Ortiz es un jugador que en realidad hay que escribir todo un libro, y con todo un libro de 1000 páginas con 2 ediciones más de 2000 páginas cada una no vas a poder explicar, debido a que Richard Ortiz es un jugador que hasta inclusive el día de hoy la selección nacional lo necesita. En la selección nacional, más allá de que hay jugadores que la rompen en otros países, no tiene el perfil de jugador que tiene Richard Ortiz, que es el jugador que mete, que los cerristas dijeron que tenía que ser expulsado a los 2 minutos en la primera entrada justamente con Diego Churín, que también se pasó repartiendo. Y de hecho, hay que decirlo, los clásicos se juegan de esa manera. Es más, los partidos internacionales se juegan de esa manera, porque la prensa, que lo está atacando a Richard Ortiz hoy diciendo que tenía que haber sido expulsado, o por lo menos haberle quitado una amarilla para que no reparta tanto, ¿verdad? Que de alguna forma es cierto, pero a nivel internacional, el partido anterior contra Nacional en Colombia, el Richard Ortiz no recibió, o recibió una tarjeta amarilla, pero también se pasó repartiendo. ¿Y por qué a nivel internacional se puede y a nivel local no? Bueno, hay muchas explicaciones que se pueden dar con respecto a esto. El único programa que tuvo un poquito más cerca de la realidad es el programa de Arturo, el que es los domingos a las 11 de la noche. Creo que es Fútbol a lo Grande. Y donde no solamente mostraron esa parte en donde el tema de Richard y el tema de Alejandro Silva, que fue un codazo y que hay que expulsarlo y lo que fuere. Ahora, hay una métrica que se utiliza a nivel de fútbol, que es la siguiente. Cuando vos marcás un tipo de arbitraje, lo que pasó fue que Diego Churín, en el primer tiempo, le da un codazo dentro del área de Olimpia a Mateo. Y en el segundo tiempo, no solamente le da un codazo, sino que le va por abajo también, inclusive costándole un hematoma, una herida a nivel de la cadera, porque se fue con el brazo y se fue con la rodilla arriba. Entonces, si el árbitro no marcó ni amonestó al jugador en estas dos jugadas, ¿por qué tendría que haber cobrado esa falta, que fue mucho menor la de Alejandro Silva a la salida de Olimpia, para que después entre el gol, que evidentemente el VAR no llama por un hecho de que hubieron un momento inclusive que jugadores de Cerro participaron de la jugada, así que se volvía a hacer una nueva jugada, valga la redundancia, con respecto a esto. Entonces, evidentemente, yo me pasé estos días y soy muy de escuchar todas las voces,
Y evidentemente la prensa paraguaya a nivel de fútbol no tiene otra que hablar de este tipo de cosas. A mí el clásico me pareció un partido muy interesante y que el árbitro haya dejado jugar me pareció hermoso, hermoso. Porque si va a cobrar todas, vamos a terminar otra vez de la misma manera que vienen pasando los partidos. Cuando no son partidos que tienen tanta visibilidad como un clásico o como un Olimpia Libertad, y en menor medida un Olimpia Guaraní, eh, de hecho, los partidos son horribles. Olimpia es horrible. Olimpia con Diego Aguirre es horrible. Pero muchas veces cuando Olimpia encuentra ese envión, y me pasó en Villarrica, que fui a verlo al Olimpia, por supuesto, y era imposible jugar. Los jugadores de Guaireña que se tiraban, que hacían tiempo, que el árbitro mismo. Es más, hay una jugada donde el árbitro le hace repetir, estoy transcordado, no sé si fue en este partido o en el anterior, que jugamos para uno, donde le hace repetir un lateral al jugador de Olimpia y que definitivamente, y después, como se adelantó un pasito más otra vez, el lateral al equipo contrario, que es lo que se hace en estos casos, ¿verdad? Pero bueno, es imposible jugar de esa manera. Yo creo que Churín y Richard jugaron como se deben jugar los clásicos y que los demás entraron en una... principalmente los jugadores de Olimpia, que se perdieron en el primer tiempo porque el sector izquierdo, por el lado de Tito Torres y Zavala no hubo marca. Tito Torres se quedó siempre 2-1 y encima que estaba viniendo de una lesión y que el técnico después confirma que solamente estaba para 45 minutos. De hecho no estaba en condiciones. Cuando después hace los cambios y le saca a Tito Torres, le baja a Zavala en el sector defensivo, posteriormente lo mete a Huguito y el que hace 2 partidos era tan tan puteado, vamos a decir las palabras como son, vamos a decir las cosas como son, en este partido en particular demostró que sí tiene ciertas características que pueden ayudar al equipo. No es un fenómeno, pero un jugador que manteniendo ese nivel puede ayudar al equipo. Y hay que tener en cuenta que todos los hinchas somos realmente, queremos que ya juegue el jugador, queremos que ya haga las cosas y muchas cosas en las cuales nosotros nos olvidamos de que también tiene que tener cierto ritmo para volver a tener el nivel que tenían anteriormente. Luego es un capítulo aparte, tiene esas cosas de... Ya varias veces intentó en los tiros libres, creo que patea muy bien y en los corners también tiene cosas que no tienen otros jugadores, principalmente de los que están en el equipo de primera del Olimpia. Y nada, para terminar un poco el tema de ver un clásico con la gente de Cerro Porteño, puedo decir de que durante los 90 minutos la hinchada de Cerro Porteño estaban peleas internas, no les importaba mucho lo que era el partido, pero sí había hinchas en el sector donde estaba en la gradería superiores, en la gradería superior, en la gradería alta, que realmente se fueron a vivir una fiesta, con todo lo que conlleva el folclore de lo que es el clásico del fútbol paraguayo. No perdamos esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Y dentro de lo que es el fútbol, creo que hay 2 clásicos últimamente que valen la pena y que son Olimpia Cat, Cerro Libertad, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Después ya no nos queda mucho. Guaraní hace rato que no está bien, Luqueño que ascendió recién, que si se hace fuerte y empiezan a trabajar como corresponde, puede levantar un poco lo que es el fútbol paraguayo. Pero habría que cuidar un poco el clásico y lastimosamente el tema de las barras no va a terminar porque tiene mucha relación interna con autoridades de la institución, aunque ellos lo nieguen, por supuesto que no lo van a aceptar porque si no, bueno, todos los desmanes están siendo apoyados por la dirigente de forma directa, ellos siempre van a decir que no tienen nada que ver. Y bueno, el tema del
folclore de la prensa es que nada, tienen que tener y manejarse simplemente a nivel de, de todas estas jugadas que son más grises que certeras y que es su día a día. Acá en la prensa del fútbol paraguayo no se habla de fútbol, sino se habla de problemas de las barras internas, el problema económico de la Olimpia, que sí, por supuesto es cierto, y que la comunicación o la bajada de la noticia que tienen que dar ellos no tiene que ser de forma parcialista. No olvidemos que de alguna u otra forma, Copetrol auspicia muchos programas de deporte. Y hay que tener en cuenta eso y no hay que perder la cabeza. El hecho, en mi caso particular, el hecho de simplemente ir a verle al decano, inclusive teniendo que verlo desde el lado de los cerristas, es un placer. Porque en este partido en particular pude vivir ciertas cosas que no me imaginaba poder vivirlas de otra forma. No gritando un gol en un clásico. Imagínense, tuve 2 goles para gritar y poner cara de qué bárbaro, qué pasó, por qué nos empataron, taparme la boca y esbozar una sonrisa así debajo para que, entre comillas, nadie se dé cuenta. Pero forma parte del folclore y forma parte del fútbol. Así es que también no los tengamos como demonios a Cerro ni a Libertad, sino que simplemente en la cancha, con los cánticos y con todo lo que es ese folclore del fútbol, lo disfrutemos realmente como tiene que ser, como una fiesta. Termina el partido y el de Cerro y el de Libertad y el de Guaraní, el de Luque y el de Olimpia, somos todos iguales. No perdamos la cabeza por los colores. Sí, tengamos amor por los colores de nuestros equipos. Eso sí, disfrutemos de la previa, de ir a comer una chipa con una coca, hablar con la gente que está alrededor. Cada uno de los clubes tiene su historia. Por supuesto que la historia del Olimpia es mucho más rica por todos los logros internacionales que tiene, pero los demás también tienen sus historias. Los demás también tienen grandes jugadores que formaron parte de su historia. Y hoy por hoy, después de jugar mucho, pueden mirar mis videos anteriores donde yo mismo me preguntaba si Richard era el dueño del equipo en la época que estaba Julio César Cáceres. Y hoy, Richard, te digo, podés hacer lo que querés en el Olimpia. Si se te antoja irte a ser el líder de la hinchada, yo te banco, Richard. Si se te antoja no jugar un partido porque no te da gana, yo te banco, Richard. Richard Ortiz hoy ya se merece una estrella en el Paseo de las Estrellas al ingresar a preferencia del Club Olimpia. Ya Richard está dentro de mis 10 o 20 jugadores de la historia de Olimpia que los tengo como ídolos. Richard, yo ahora y siempre te banco. Solamente quería decir eso y terminar esto del clásico de esta manera. Richard, un fenómeno. Abrazo franqueado. Aguante la tribu franqueada. Sería muy bueno que sigan y que den un like. Si quieren que el video que tenía, porque lo que estamos pasando ahora es el video que sale en YouTube. Si quieren que alce el video que yo grabé estando en el sector de la gente de Cerro Porteño y principalmente, básicamente de la barra de Cerro Porteño, díganme en los comentarios si así lo hago y todo eso. En estos días también estoy alzando el video del viaje a Villarrica. Así es que nada, los partidos que vienen, mañana jugamos contra General Caballero, Juan León Mallorquín, y luego el partido contra Libertad, que hay un video muy particular para ese partido. Paz.